Llega un momento en la vida de una persona que está despertando, en el que el mundo empieza a sentirse diferente. No es que la realidad cambie, las calles son las mismas, las personas son las mismas, las conversaciones suenan iguales, pero algo dentro de ti se ha movido. Y si últimamente sientes que algo cambió en ti, pero no sabes explicarlo, este video es para ti. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de este valioso contenido. ¿Entonces no sabes explicar lo que sientes? Tranquilo, yo te explico por qué. No es algo dramático, no es como si un día despertaste siendo otra persona, es más sutil, más silencioso, más peligroso incluso. Es como si alguien hubiera subido el brillo de la realidad y ahora todo se ve demasiado claro. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, pequeños gestos, cambios en el tono de voz, incoherencias en lo que la gente dice y lo que realmente hace. Y lo curioso es que nadie más parece notarlo, o peor, lo notan, pero actúan como si no, y ahí es donde empieza esa sensación rara, porque ya no encajas del todo en las mismas conversaciones, ya no te ríes de los mismos temas, ya no reaccionas igual ante ciertas situaciones. Antes podías estar horas hablando de cualquier cosa sin cuestionarlo, ahora, a los 5 minutos, tu mente está pensando, ¿esto aporta algo, o solo estamos rellenando el silencio? Y es allí donde empiezas a sentir que ciertas dinámicas son predecibles, casi como si vieras un patrón repetirse una y otra vez. Alguien se queja, no hace nada, vuelve a quejarse, alguien promete, no cumple, se justifica, alguien critica, pero hace exactamente lo mismo. Y tú ahí, observando, sin saber si reír o pedirle un guión nuevo a la vida porque ese capítulo ya lo viste. Pero aquí viene lo importante, no estás imaginando cosas, tu percepción no está fallando, se está afinando. Es como pasar de ver en 480p a 4K, de repente todo es más nítido, pero también más difícil de ignorar. Y claro, eso tiene un costo, porque cuando empiezas a ver con claridad, también empiezas a perder ciertas comodidades, la comodidad de no cuestionar, la comodidad de encajar sin pensar, la comodidad de seguir la corriente sin notar hacia dónde va. Ahora no, ahora tu mente hace preguntas automáticamente, ¿por qué dijo eso? ¿Realmente piensa así, o solo repite? ¿Esto tiene sentido, o solo suena bonito? Y no puedes apagarlo, créeme, si hubiera un botón de volver a no pensar tanto, ya lo habrías presionado unas 3 veces. Pero no funciona así, porque esto no es confusión, es claridad en proceso, aunque al inicio se sienta como todo lo contrario. Y lo más interesante de todo es que este cambio no viene con un aviso, nadie te dice, felicidades, has desbloqueado un nuevo nivel de conciencia, ahora todo será más incómodo pero más real. No. Simplemente pasa. Un día toleras ciertas cosas y al siguiente ya no, un día encajas perfectamente y al otro sientes que estás en el lugar equivocado, con la gente correcta, pero en la versión incorrecta de la conversación. Y ahí es donde muchos dudan, piensan que algo está mal con ellos, que se están aislando, que se están volviendo fríos, que están cambiando demasiado. Pero no. Lo que está pasando es más simple, y más profundo a la vez, estás dejando de funcionar en automático, y eso, aunque suene básico, es algo que muy pocas personas hacen de verdad. Porque la mayoría vive reaccionando, no observando, repitiendo, no cuestionando, encajando, no entendiendo. Y cuando tú empiezas a salir de ese ciclo, se siente raro, como cuando cambias de ritmo en una canción y todo el mundo sigue bailando igual, menos tú. Pero aquí va la parte clave, ese no encajar no es una pérdida, es una señal de que estás viendo más allá de lo superficial, de que tu mente ya no se conforma con lo evidente, de que empezaste a notar lo que antes ignorabas. Y sí, eso puede hacerte sentir solo por momentos, pero también te da algo que antes no tenías, perspectiva. Porque mientras otros reaccionan, tú observas, mientras otros hablan por impulso, tú eliges si vale la pena hacerlo, mientras otros siguen el patrón, no es algo místico ni oscuro en plan película de terror, es mucho más simple y mucho más incómodo. La sombra es todo eso que no quieres ver de ti, tus inseguridades, tus impulsos, tus contradicciones, esa versión tuya que no encaja con la imagen que quieres mostrar. En otras palabras, no es lo peor de ti, es lo más honesto que no has querido aceptar. Y aquí viene el problema, la mayoría de las personas pasa la vida entera evitando eso, lo esconden, lo justifican, lo proyectan en otros, yo no soy así, ese es el problema de ellos. Claro, casualmente siempre los otros.
Qué conveniente, ¿no? Pero Carl Jung descubrió algo clave: lo que no haces consciente, te controla, y lo hace desde las sombras. Es decir, crees que decides, pero en realidad reaccionas, crees que eliges, pero en realidad repites, crees que tienes el control, pero hay partes de ti moviendo los hilos sin que te des cuenta. Y eso explica muchas cosas: por qué a veces reaccionas de forma exagerada, por qué te molestan ciertas actitudes en otros, que, curiosamente, tú también tienes en alguna medida, por qué repites patrones que juraste no volver a repetir. No es mala suerte, no es el destino, es falta de conciencia. Ahora, aquí es donde entra el verdadero despertar del que hablaba Jung. No se trata de volverte perfecto, se trata de volverte consciente, de empezar a ver esas partes de ti sin huir, sin maquillarlas, sin convertirlas en frases bonitas de motivación. Porque seamos honestos, decir todo pasa por algo está bien, pero no te sirve de mucho si sigues haciendo lo mismo que te metió en el problema. Jung lo tenía claro: el crecimiento real no ocurre cuando te enfocas solo en lo positivo, ocurre cuando integras lo que has estado evitando. Cuando reconoces, sí, esta parte de mí existe, y tengo que hacerme responsable. Eso requiere valentía, porque es más fácil culpar al mundo, es más fácil decir la gente es así, es más fácil, eso ya es otro nivel. Es como abrir una habitación que llevabas años evitando, sabes que hay cosas ahí dentro que no te van a gustar, pero también sabes que mientras no entres, eso sigue teniendo poder sobre ti. Y aquí viene lo interesante: las personas que hacen ese trabajo interno cambian, pero no de la forma que muchos esperan, no se vuelven más ruidosas, no se vuelven más intensas, no necesitan demostrar nada, se vuelven más claras, más precisas, más tranquilas, porque ya no están peleando consigo mismas todo el tiempo, ya no necesitan reaccionar por todo, ya no necesitan tener la razón en cada conversación, ya no necesitan validación constante. Y eso es raro, raro de verdad, porque vivimos en un mundo donde todos opinan, pero pocos entienden, donde todos hablan de crecer, pero casi nadie quiere incomodarse lo suficiente para hacerlo. Y por eso, cuando tú desarrollas esa claridad, se nota, no porque lo anuncies, sino porque se refleja en cómo piensas, en cómo hablas y, sobre todo, en cómo eliges callar, porque ahora entiendes algo que antes no todo merece tu energía, no todo merece tu explicación y definitivamente no todo merece tu reacción. Y ahí es donde conectas con una de las ideas más poderosas de Carl Jung: el verdadero cambio no ocurre cuando iluminas lo bonito, ocurre cuando dejas de ignorar lo que estaba en la oscuridad. Y sí, no es el camino más cómodo, pero es el único que realmente te da algo que no se puede fingir: claridad. Porque en el momento en que tú despiertas, empiezas a notar algo aún más incómodo. La mayoría de las personas no lo ha hecho, y no es porque sean menos inteligentes, es porque ver implica responsabilidad, y la responsabilidad pesa. Pesa porque ya no puedes hacerte el distraído, ya no puedes fingir que no entendiste, ya no puedes seguir reaccionando igual. Es como cuando alguien te explica un truco de magia, ya no puedes volver a verlo igual, y sí, eso arruina un poco el espectáculo. Pero también te da control. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría ya se fue, tú no. Entonces déjalo claro y escribe en los comentarios: veo más, hablo menos. Y aquí es donde todo se pone incómodo de verdad, porque mientras más claro ves, más evidente se vuelve algo que antes no notabas. No todo el mundo quiere ver lo mismo que tú, y no porque no puedan, sino porque no quieren, porque ver implica cuestionarse, cuestionarse implica incomodarse, e incomodarse no es precisamente el plan favorito de la mayoría. Entonces pasa algo curioso: tú empiezas a cambiar por dentro, pero el mundo a tu alrededor sigue funcionando igual, las mismas conversaciones, las mismas reacciones, los mismos patrones. Es como si hubieras actualizado tu sistema operativo, pero todos los demás siguen usando la versión antigua, y orgullosos. Y claro, empiezan los choques, no grandes ni dramáticos, pequeños, pero constantes. Dices algo con intención de profundidad y recibes una respuesta superficial, haces una pregunta real y te responden con un cliché reciclado. Intentas ir más allá y alguien dice: no es tan profundo, y tú por dentro: exacto, ese es el problema, pero no lo dices. Porque ya empezaste a entender algo clave: no se trata de tener razón, se trata de entender cuándo hablar y cuándo no. Pero aún así la tensión está ahí, porque ver más también te hace notar más. Notas cuando alguien miente, notas cuando alguien actúa desde el ego, notas cuando una conversación es pura apariencia, y tienes dos opciones: decirlo o guardarlo,
y ninguna es completamente cómoda. Si lo dices, incomodas; si no lo dices, te lo guardas. Bienvenido a ese punto donde la conciencia no te deja vivir tan tranquilo, pero tampoco te deja volver atrás, porque una vez que ves, no puedes desver, no existe ese botón. Ahora, aquí viene la parte más delicada: cuando tú ves lo que otros no quieren ver, te conviertes automáticamente en una especie de espejo incómodo. No necesitas decir nada; tu forma de observar, tu forma de no reaccionar, tu forma de no seguir ciertas dinámicas, ya dice mucho, y eso genera resistencia. Porque la gente no siempre reacciona a lo que dices, reacciona a lo que les hace sentir, y si tu presencia les hace cuestionarse, aunque sea un poco, eso ya es suficiente para que se incomoden. Entonces aparecen cosas como bromas disfrazadas de crítica, comentarios pasivo-agresivos, distancia que antes no existía, o el clásico: antes eras diferente, y tú piensas, sí, antes no me daba cuenta, pero otra vez no lo dices, porque ya entendiste que no todo el mundo está listo para esa conversación. Y aquí es donde muchos cometen un error: creen que despertar significa corregir a los demás, explicarles, abrirles los ojos, salvarlos. Spoiler: no funciona; de hecho suele hacer el efecto contrario, porque nadie cambia porque tú lo entendiste, las personas cambian cuando están listas, y punto. Intentar forzarlo es como querer despertar a alguien gritándole en el oído; lo único que logras es que se moleste, y probablemente te deje de hablar. Entonces aparece otra capa. Bienvenido a ese punto donde la conciencia no te deja vivir tan tranquilo, pero tampoco te deja volver atrás, porque una vez que ves, no puedes desver, no existe ese botón. Ahora, aquí viene la parte más delicada: cuando tú ves lo que otros no quieren ver, te conviertes automáticamente en una especie de espejo incómodo. No necesitas decir nada; tu forma de observar, tu forma de no reaccionar, tu forma de no seguir ciertas dinámicas, ya dice mucho, y eso genera resistencia. Porque la gente no siempre reacciona a lo que dices, reacciona a lo que les hace sentir, y si tu presencia les hace cuestionarse, aunque sea un poco, eso ya es suficiente para que se incomoden. Entonces aparecen cosas como bromas disfrazadas de crítica, comentarios pasivo-agresivos, distancia que antes no existía, o el clásico: antes eras diferente, y tú piensas, sí, antes no me daba cuenta, pero otra vez no lo dices, porque ya entendiste que no todo el mundo está listo para esa conversación. Y aquí es donde muchos cometen un error: creen que despertar significa corregir a los demás, explicarles, abrirles los ojos, salvarlos. Spoiler: no funciona; de hecho suele hacer el efecto contrario, porque nadie cambia porque tú lo entendiste, las personas cambian cuando están listas, y punto. Intentar forzarlo es como querer despertar a alguien gritándole en el oído; lo único que logras es que se moleste, y probablemente te deje de hablar. Entonces aparece otra capa de tensión: empiezas a sentir que no encajas igual, no porque seas mejor, sino porque ya no puedes participar con la misma inconsciencia de antes, ya no puedes fingir ciertas cosas, ya no puedes reírte de lo que no te hace gracia, ya no puedes seguir dinámicas que sabes hacia dónde van, y eso te separa, a veces sutilmente, a veces más evidente. Pero pasa, y sí, puedes sentirse solo, pero también hay algo importante que entender aquí: esa distancia no siempre es pérdida, a veces es ajuste a una versión más consciente de ti. Porque crecer no siempre es sumar, a veces es filtrar conversaciones, filtrar entornos, filtrar incluso la forma en la que usas tu energía. Porque ahora sabes algo que antes no todo merece tu atención, no todo merece tu reacción, y definitivamente no todo merece tu explicación. Pero eso no quita la tensión, porque sigues viviendo en el mismo mundo, sigues interactuando con personas que operan desde lugares distintos, y eso crea fricción entre lo que ves y lo que otros prefieren ignorar, fricción entre lo que entiendes y lo que otros repiten sin cuestionar. Y ahí es donde se define todo, porque puedes usar esa tensión para dos cosas: para frustrarte o para volverte más consciente, para reaccionar o para observar mejor, para intentar cambiar a todos o para entender a quién realmente vale la pena explicarle algo. Y aquí viene el giro: la verdadera inteligencia en este punto no está en hablar más, está en elegir mejor, elegir tus batallas, elegir tus palabras, elegir tus silencios. Porque sí, decir lo que piensas puede liberarte, pero saber cuándo no decirlo puede protegerte, y en este nivel, proteger tu paz mental ya no es opcional, es prioridad. Carl Jung lo entendió mejor que nadie: sabía que el conocimiento sin control puede volverse un problema,
Por eso dejó una idea que porque después de ver más, de cuestionar más, de sentir más, llegas a una conclusión que no es tan obvia como parece. El verdadero poder no es ver más, es saber qué hacer con lo que ves, y eso cambia completamente las reglas del juego. Porque al inicio crees que despertar es entenderlo todo, que es tener respuestas, que es poder explicar la realidad mejor que otros, pero no, eso es solo la primera fase, la más ruidosa, la que te hace querer hablar, debatir, explicar, corregir, la que te hace pensar, si los demás vieran esto, todo sería diferente, y sí, probablemente sería diferente, pero no necesariamente mejor, porque no todo el mundo está preparado para procesar lo que tú estás viendo. Y ahí es donde aparece este principio, el verdadero poder no es ver más, es saber cuándo callar. Ahora, ojo, callar no es reprimir, no es tragarte todo y hacer como si nada pasara, no es convertirte en alguien pasivo o indiferente, es algo mucho más sofisticado, es elegir cuándo hablar, por qué hablar y, sobre todo, para qué hablar. Porque no todas las verdades necesitan ser dichas y no todas las conversaciones necesitan tu participación. Hay momentos donde hablar suma, pero hay muchos otros donde hablar solo escala discusiones, escala egos, escala malentendidos, y tú no estás aquí para ganar discusiones, estás aquí para tener claridad. Y la claridad no siempre es ruidosa, de hecho, muchas veces es completamente silenciosa. Porque cuando realmente entiendes algo, ya no sientes la necesidad de demostrarlo, no necesitas convencer, no necesitas imponer, no necesitas tener la última palabra. Y seamos honestos, ganar una discusión en internet no te da iluminación, te da, como mucho, un like y un enemigo nuevo. Gran negocio. Entonces empiezas a notar algo interesante, el silencio bien usado tiene peso, no es vacío, no es ausencia, es presencia contenida, es observar sin reaccionar de inmediato, es procesar antes de responder, es darte el espacio de no caer en el impulso. Requiere observarte, requiere detenerte antes de reaccionar, requiere aceptar que no necesitas participar en todo, porque no todo es tu batalla, no todo es tu responsabilidad, no todo es tu lugar. Y entender eso, te libera del desgaste innecesario, de discusiones inútiles, de intentar explicar cosas a quien no quiere entender. Y sí, al inicio cuesta, porque vienes de un sistema donde hablar es automático, donde reaccionar es normal, donde el silencio se interpreta como debilidad, pero en realidad, el silencio bien usado es todo lo contrario, es control, es inteligencia, es poder. Y cuando empiezas a dominar eso, pasa algo interesante, ya no sientes la necesidad de demostrar cuánto sabes, porque sabes algo más importante, que no todo el mundo necesita saberlo. Y ahí es donde realmente empiezas a jugar en otro nivel, porque cuando hablas demasiado incomodas, expones, activas defensas, la gente no debate, se protege, no escucha, responde, no reflexiona, reacciona. Pero cuando observas en silencio, algo cambia, empiezas a notar detalles que antes se te escapaban, entiendes mejor las intenciones, lees entre líneas y, sobre todo, ganas control sobre tus palabras, sobre tus emociones, sobre tus reacciones. Y en un mundo donde todos hablan, el que sabe callar destaca. Curioso, ¿no? El que menos dice muchas veces es el que más entiende. El consciente ve, el sabio decide cuándo hablar. Despertar no te hace superior, te hace responsable de lo que consumes, de lo que dices y de lo que decides ignorar. Porque no todo merece tu atención y no todos merecen tu explicación, a veces crecer no es decir más, es aprender a no decir nada. Y sí, suena raro, pero en muchos casos tu paz depende más de lo que callas que de lo que explicas. Si esto resonó contigo, no es casualidad, dale like y escribe veo más, hablo menos. No sigas viendo contenido que no te cambia, suscríbete y empieza a sentir la diferencia desde hoy. Ya no eres el mismo que empezó este video, y lo sabes. Ahora tienes dos opciones, volver a lo de siempre o avanzar. El siguiente video es el paso que define eso, haz clic, ignorarlo es elegir seguir en automático.